12 de la carta a los Romanos, sacrificio vivo, y vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer de una manera alternada. Yo leo el verso 1, ustedes el verso 2, y así hasta terminar en el verso 21 del capítulo 12. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así la palabra de nuestro Dios, capítulo 12, verso 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No sean orden en el mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. Pues así como a cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, si es el de prestar servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero, aborrezca el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, jueguen paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los bendigan, los reciban. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Todos juntos, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Poderoso Dios y Padre bendito, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Te suplicamos, buen Dios, que nos escondas detrás de la cruz del Calvario para no ser estorbo por tu Santo Espíritu. Háblanos, Señor, a la mente y al corazón, de manera, Padre, que queremos oír tu voz, no ninguna otra voz, sino tu consejo y ningún otro consejo. Padre, aceptamos el consejo que procede de ti para que podamos vivir conforme a tus preceptos y conforme a tu ley. Quédate con nosotros de principio a fin, que tu Santo Espíritu hable en nuestro entendimiento y podamos así dejarnos guiar por Él. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos.
Dice sacrificios vivos. Acuérdense que el apóstol Pablo hace una comparación en varios libros, tanto en la carta a los Corintios como en la carta a los Romanos, y lo compara con un cuerpo. El cuerpo, dice, tiene muchos miembros, pero ningún miembro se parece a otro, pero cada uno tiene su función. En la iglesia del Señor es igual. No menosprecie el trabajo que hace uno, porque cada quien va a hacer el trabajo que el Señor le ha mandado hacer. El que preside, con liberalidad. El que presta servicio, que lo haga con alegría. El que visita, que lo haga con generosidad. De manera que cada uno de nosotros tenemos un ministerio o una función que desarrollar. Así como en el cuerpo humano, y él lo pone como ejemplo el cuerpo humano, y dice, el ojo no es lo mismo que la boca, no es lo mismo que la mano, no es lo mismo que los pies. La boca tiene una función, los dientes otra función, la lengua otra función, la vista otra función, y no por eso es más importante un miembro que otro. Todos cumplen una función dentro del mismo cuerpo para llevar a cabo un desarrollo tanto bioquímico, ¿verdad?, para poder mantener ese cuerpo listo para funcionar. La bioquímica del cuerpo es bien compleja, pero todos los miembros la utilizan y la desarrollan para el funcionamiento de un solo cuerpo. No le estamos dando orden al estómago que haga su trabajo, él sabe lo que tiene que hacer. No le damos, orden al riñón que haga su trabajo, él sabe lo que tiene que hacer. Cada uno ha sido colocado en el cuerpo para tener su función y desarrollar así su trabajo. En la iglesia misma es lo mismo. Hermanos, muchas veces yo les decía a los hermanos, nos toca poner, digamos, y hacer un programa una vez al año para nombrar la directiva, pero siempre terminamos haciendo el trabajo los mismos. Entonces, ¿qué les parece si mejor hacemos una directiva y que ellos trabajen, si quieren trabajar, y el que quiera unirse al tren de trabajo de nosotros, que se una? ¿Por qué razón? Porque perdemos tiempo en organizarnos, perdemos tiempo en la reunión, perdemos tiempo y nombramos el montón de gente a trabajar y no se presentan a trabajar. Entonces trabajemos los mismos, que somos los que nos gusta hacer el trabajo. ¿Qué pasa cuando un riñón deja de trabajar? Ya no hace su trabajo, lo tienen que cortar, estirpar y limpiar el otro para que trabaje. Entonces de esa manera el cuerpo va funcionando. Cada uno de nosotros en la iglesia tiene una función y cada uno de nosotros tiene que desarrollar algo, pero es algo que tiene que nacer del corazón del creyente. Hermano, cuando usted se acostumbra a trabajar dentro de la iglesia, le hace falta, y donde quiera que va, se presenta al pastor y le dice, hermano, yo vengo de la iglesia tal, aquí traigo mi carta, me tuve que mover por cuestiones de trabajo, si en algo le puedo servir, pastor, aquí estoy. El pastor le dice, mire hermano, fíjese que quiero que me va a traer una hermanita que está bien lejos y ella no tiene vehículo y quiere, sí, no, ningún problema, de la dirección, yo la voy a traer, y con gusto lo va a traer, la trae, la regresa, y hermano, ese hermanito es una bendición. Hay otra hermana que dice, mire hermano, yo puedo cocinar, si hay algo que pueda hacer, en una actividad yo me presto para poder poner al servicio de la iglesia mi don que Dios me ha dado. Otro dice, yo sé hacer trabajos manuales, hermano, si en algo le puedo servir para la decoración, aquí estoy listo. Otro dice, hermano, yo soy bachiller en, ¿qué será?, hostelería y turismo. Si usted quiere organizar algún paseo, démeme el privilegio para poder hacerlo y con gusto le voy a hacer. El hermano se pone a organizar y salen unos programas bonitos. ¿Por qué? Porque lo ha estudiado, está al servicio de la iglesia y la iglesia se siente bendecida con ese hermano. Igual manera, cuando usted, como decíamos en la mañana, cuando usted está alegre, ¿cómo está el rostro? Vean, cuando el alma está alegre, el rostro está alegre. Pero cuando está triste, hermano, por más música que le ponga, no lo van a alegrar. ¿Por qué? Porque el rostro expresa las emociones que hay dentro del alma. El alma está ubicada dentro de nosotros y cuando ella es contristada, no hay nada que lo haga alegrarse por más música que le pongan. Entonces nos damos cuenta que cada uno de nosotros tiene una función, por lo menos una función, dentro de la iglesia del Señor. ¿Qué pasa cuando un grupo es pequeño, como el que tenemos nosotros acá? Es más fácil, hermano, porque es un grupo más portátil. Si no nos pudiéramos reunir aquí por alguna situación, nos podemos reunir hasta debajo de un árbol para tener el servicio. Nos podemos reunir en la casa de un hermano.
El grupo más pequeño es un grupo más portátil, es un grupo más fácil de trabajo. Entonces nos damos cuenta que no hay nada imposible cuando queremos servirle al Señor. Las iglesias grandes en número tienen un montón de complejidad, pero tienen un montón de servidores y un montón de ministerios, tienen transporte, tienen radio, tienen televisión, tienen banco de comida, tienen visitación a los penales, tienen visitación a los hospitales, a la Bartolina, café y chocolate, y un montón de ministerios. Cada uno desarrolla su ministerio que Dios lo ha llamado. Entonces nosotros somos pequeños, somos un grupo chico y es más fácil de trabajar con él. Por eso a mí no me preocupa, puedo trabajar en un grupo pequeño como en un grupo grande. ¿Por qué? En un grupo grande hay más servidores y en un grupo pequeño hay menos servidores, pero todo el que quiere servir se presta para eso. Entonces dice la Escritura que cada uno de nosotros dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes: nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. Entonces, nos damos cuenta que muchos hermanos tienen, por decir, el defecto de minimizar a otro hermano, que porque yo soy el director de escuela dominical, el que recoge la basura es menor que yo. Entonces, ese hermano, cuando él llegue a mi capacidad, va a pasar a mi puesto. Hermano, el recoger la basura, el ir a limpiar los baños, eso no es porque seamos lo más abajo. ¿Sabe que en el Japón no hay equipo de limpieza? En el Japón, los que limpian las escuelas, ¿sabe quiénes son? Los mismos alumnos. Pero aquí no, como hay un janitor, hay un encargado de limpieza, nos damos cuenta que ese es el encargado de limpieza y ese es el que va a barrer, ese es el que bota la basura. En el Japón no, todos los niños hacen lo mismo. Entonces nos damos cuenta que el Japón, nadie es menos ni más que nadie, todos se ven por igual. En las empresas, donde el servicio donde va el gerente es el servicio sanitario donde va el obrero. El gerente va al mismo lugar donde van todos. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre uno y otro. ¿Qué pasa aquí con nosotros? No, el servicio sanitario que usa el gerente no lo usa nadie más porque es solo para el gerente general. Y no es lo mismo que va a hacer, ¿no? Lo mismo que va a depositar el gerente es lo mismo que va a ir a depositar el que recoge la basura o el mensajero. ¿O no es así? El mismo mal olor que echa el baño después de usarlo, el del gerente es el mismo mal olor que va a usar el baño del que usan los obreros. Entonces, todos están iguales, limpios. ¿Por qué? Porque el gerente va también al baño donde van los obreros. Esa es la diferencia cuando nosotros estandarizamos en una organización y no hay uno más que otro, sino que todos somos lo mismo delante del Señor. Pero como latinoamericanos o como salvadoreños tenemos ese problema. La empleada que trabaja en mi casa no puede comer en mi mesa. ¿Por qué? Ella tiene que comer en la cocina. Y esa cuestión nos ha afectado hasta la fecha. Yo estuve el otro día en la casa de unos hermanos que la muchacha no come en su mesa y van a la iglesia y son mujeres de la iglesia. Y yo digo, mira, yo no sé, le digo, ni vengo a cambiar rutinas en tu hogar, pero donde tú comes debe de comer tu empleado. Y le digo, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña que delante de Dios todos somos iguales. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que aún siendo creyentes, nos falta mucho que aprender. Jesucristo entró a cierta casa de un rico que lo invitó
a cenar. Él entró, se sentó, y cuando él estaba sentado entró una mujer, rompió un perfume caro, lo echó en los pies y con sus cabellos empezó a limpiar. El hombre que lo invitó era un rico, era un recolector de impuestos, y dijo, en el pensamiento, no lo dijo, solamente lo pensó, se le quedó viendo y dijo, si en verdad este fuera profeta, se diera cuenta que esa mujer es pecadora. El hombre no dijo nada, solamente lo pensó. Y le dice Jesús, había un hombre que tenía, le dice, que debía $10,000, por decirlo, por ponerlo en moneda nacional, 10,000 denarios. Y hay otro que debía 1,000 denarios. Y a ambos su acreedor se los perdonó. ¿Quién va a estar más agradecido? ¿El que le perdonaron menos o al que le perdonaron más? Y él dice, al que le perdonaron más. Y le dice, ¿verdad que sí? Sí. Fíjate que yo entré en tu casa y me tenías que dar un beso y no me lo diste. Y esta mujer, desde que entré me está besando los pies, no la mía. Tenías que tener un empleado para lavarme los pies y no me los lavaste. Y esta mujer desde que entré me está con sus lágrimas lavando mis pies. ¿Por qué? Porque se le ha perdonado mucho. Entonces nos damos cuenta que hay prejuicios aún dentro de los que creemos en el Señor. Por lo tanto, el mundo nos presenta, fíjense bien, algo que no es real. Pero Jesucristo nos presenta la cruda realidad. Y es por eso que nos ha dejado la Biblia, para que a través de la lectura y de la aplicación de la lectura de la Biblia podamos ser diferentes que el resto del mundo. Que no veamos el mundo como lo ve el mundo, que veamos el mundo como Dios quiere que lo veamos. Luego dice la Escritura, por la gracia que se me ha sido dada, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Cierto día, en una película de Cantinflas, había una reunión. En esa reunión de gente de dinero, se había perdido un reloj muy caro. Y el jefe de la casa, el dueño de la casa, llamó a la policía y dice, ¿sabe? Aquí se ha perdido algo y quiero que venga, que aparezca antes que termine la fiesta. Apareció Cantinflas y dijo, todos reúnanse en este cuarto porque aquí se ha perdido algo y quiero que aparezca. Y aparece un periodista y le dice, señor policía, ¿usted sabe lo que es el cuarto poder? Y le dice Cantinflas, ¿y usted sabe lo que es no poder salir del cuarto? Y aquí no me sale nadie, hasta que aparezca lo que se han robado. Voy a apagar las luces y voy a contar hasta 5 y quiero que todo lo que no es de ustedes aparezca en esta mesa. Apagaron la luz, cada quien fue a dejar lo que se había robado y hasta al Cantinflas le habían robado el reloj. Cuando encendieron la luz estaba el montón y el dueño de la casa le dice, ¿está ahí lo que habías perdido? Y dice, sí. El periodista estaba menospreciando al policía, pero el policía le dice, tú puedes ser del cuarto poder, pero yo tengo el poder para no dejarte salir del cuarto. Cada uno de nosotros tiene una función que desarrollar en la vida. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para que la comunidad funcione bien? ¿Cuál es nuestra participación en ella? ¿Es que demandamos más de lo que del servicio que damos? Es necesario que veamos las Escrituras, qué es lo que dijo Jesús. Ustedes me llaman maestro y me llaman Señor, y lo dicen bien. Pero yo he venido como quien viene a servir y no a ser servido. Cuando usted presta un servicio, usted es más grande. Porque dijo Jesucristo estas palabras, el que quiere ser grande en el reino de Dios, sea el servidor de todo. Y el que sea el primero tiene que ser el último. Hermanos, esas son las palabras del Señor. Y no lo digo por decirlo, Él lo demostró con hechos. En la última cena, cuando hubieron cenado, pidió una toalla, pidió un guacal y empezó a lavarle los pies a los discípulos y a secarle los pies a uno por uno. Eso que dice, lo que yo he hecho, hagan ustedes los unos con los otros. Mire, hermano, es algo lindo en el cual cuando nosotros nos humillamos de esa manera,
Dice que el que se humilla es enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Cierto día había un joven que había terminado con honores su seminario, había sido graduado, y el pastor lo invitó a la iglesia para que diera su primera predicación. El joven subió muy arrogante, muy elegante, había preparado su mensaje con 7 puntos, experto en homilética, graduado con honores y buenas calificaciones de la hermenéutica, y él subía con aquel conocimiento teológico y se puso a predicar. El mensaje le duró 5 minutos. A los 5 minutos no halló que decir y empezó a decir y a papalotear, y el pastor sabio se paró y le dijo: gracias, mi hermano. Lo abrazó, le dio la mano, le dice: siéntese por favor. El pastor tuvo que terminar la predicación. ¿Por qué? Porque la pólvora solo le duró 5 minutos. Él estaba avergonzado. Cuando terminó la predicación, el pastor hizo la invitación, los hermanos se fueron, se paró el hermano y le dice: discúlpeme, pastor, yo no sé qué me pasó. Le dice el pastor: yo sí sé lo que te pasó. Si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. En otras palabras, si hubieras subido humildemente a predicar, Dios te hubiera usado, hubieras bajado de la manera arrogante como subiste. Esa es la situación cuando nosotros creemos que sabemos mucho y no sabemos nada. Por eso dice la Escritura: no se hagan algunos de ustedes maestros, porque eso trae mayor condenación. Es importante que entre más sabemos, seamos más humildes. Luego dice el verso 4: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que dolernos cuando uno de los miembros se duele. Tenemos que reír cuando uno de nuestros miembros ríe. Por eso dice la Escritura: reír con el que ríe, pero llorar también con el que llora. Siente el dolor del otro como el tuyo mismo. Si usted va caminando y por haraganería usted no se pone las ginas, las chancletas, y se tropieza, hermano, usted le duele hasta el alma, y solo se dobló el dedo. Le duele hasta la cabeza, le duele el corazón, porque es un miembro de su cuerpo, ¿sí o no? Hermano, no puede ignorar: es el dedo que se golpeó, dice la cabeza. No, también lo toma en serio porque es parte del cuerpo y está unido. Cuando hay un dolor en un miembro de la iglesia, tenemos que dolernos nosotros con él. Cuando se alegra y ha triunfado en algún negocio o en alguna carrera, tenemos que alegrarnos con él. Si llora, lloremos con él. Y si ríe, riamos con él. ¿Cuántos están de acuerdo? Eso es lo que dice el Señor. Entonces es importante que si tenemos comunión unos con otros y nos apoyamos mutuamente, venimos a formar el cuerpo de Cristo. Dice también la Escritura: también tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Y si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que lo anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. O sea, cada uno desarrolle su don de la mejor manera. Cierto día, un hermano quería demostrarles que Dios no nos pide nada que no nos haya dado. Y en una iglesia de unos 400 miembros, se acercó un hermano que es amigo de él y le dice: mira, te voy a dar mi cartera. Mi cartera, le dice, tiene $400. Cuando yo te la pida, te paras y con una sonrisa me la vas a entregar. Y no te la vayas a clavar, me la das. Le dice el pastor, le dice: sí.
No hay problema, pastor. Le da la cartera al hermano y él empieza a predicar. Y le dice el hermano, yo tengo que hacer un viaje a Buenos Aires, pero necesito $400. He orado al Señor y el Señor me ha dicho que ese hermano que tiene los $400 está en esta congregación. Y empezó a moverse con el dedo. Y todos unos se agochaban, otros abrían la Biblia, otros se tiraban el pañuelo encima, a manera que el pastor no se detuviera en el directo en él. Pero se detuvo con un hermano y le dice: usted, hermano, venga para acá, que usted tiene los $400. El hermano se paró y se fue con la cartera y le dice, la dio al frente, y todos se pusieron de pie y le aplaudieron al hermano porque le dio los $400 al pastor. Dice: hermano, Dios no te va a pedir nada que no te lo haya dado. Yo a este hermano le di mi cartera antes de empezar el culto, y esta cartera tiene $400. Él me lo regresó porque son míos. Por eso me lo regresó. Y si no me lo regresa, le echo a la policía. Entonces dice: hermanos, Dios no te va a pedir algo que no te haya dado Él antes. Por lo tanto, cuando Él te pide que hagas algo es porque Él ya te proveyó para que lo hagas. Cada don que nosotros tenemos, por eso se llama don, que quiere decir regalo. El regalo, el don, es una herramienta para ponerla a funcionar en la iglesia. Cuando nuestro pastor Rafael me dijo: hermano, ¿pudiera predicar el domingo? Hermano, si me da el privilegio, con gusto, hermano. Si yo le digo: déjeme pensarlo, voy a consultar a Dios, yo estaría en una equivocación. ¿Por qué? Porque Dios ya me dio ese don. Si yo me niego a hacerlo, a quien le estoy diciendo no es al Señor. Por lo tanto, cuando Él me dijo, yo entendí que Dios estaba hablando a través de Él, y le dije: hermano, si en algo le puedo servir, aquí estoy. Me dijo: pastor, yo no voy a poder venir los viernes. ¿Pudiera usted hacerse cargo de los viernes? Hermano, encantado, con mucho gusto. Si yo le digo no, yo le estoy diciendo no a Dios, porque el que me llamó y me dio el don es Dios, no el pastor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hermano de mi alma, cuando Dios te pida algo es porque Él ya te lo dio. Cuando Dios te demande algo es porque ya te lo dio. Cuando llega alguien a tu casa y toca la puerta y te dice: ¿no tienes una tortilla para darme? Y tú le dices no, y se están pudriendo en la refrigeradora, tú estás diciendo no a Dios, porque Él te dio más. Ya comiste si te sobró. ¿Qué tenés que hacer? Siempre esperate. Preparen su buen tambache y déjenlo que se vaya. ¿Por qué? Porque Dios ya te dio en abundancia, de sobra. Si no te ha dado, entonces no eres responsable. Pero si Él ya te dio. El otro día un joven me dice: denme $1, me dice. ¿Para qué querés el dólar? Para comprarme una torta. Le digo: mejor te preparo una torta. Vaya pues, me dice. Después había preparado unos panes para Navidad y yo le preparé 2 tortas y una soda. El hombre de ahí nomás se sentó y se lo puso a comer. ¿Qué tal si yo le hubiera dicho que no le daba el dólar y que no le daba las tortas? Yo me hubiera demandado, porque Dios me había dado de más. Hasta la fecha se acuerda, hermano. Y eso fue el año pasado, en Navidad. Ya va a ser Navidad. Y me dijo: yo me acuerdo cuando usted me dijo, andaba con hambre, y usted me dijo unos panes, ¿se acuerdan? Y a mí me dio risa. El hombre andaba bien tomado, pero se acuerda, no hay bolodundo, hermano. Se acuerdan de todo. Si le van a dar una buena trapeada a uno porque lo pensaron bueno. Entonces el hombre hasta la fecha se acuerda. Y yo me acuerdo y no se me olvida, me dijo, que ese día yo andaba hambre y usted me dio 2 panes y una soda. No se me olvida, me dijo. Mira, hermano, entonces lo que Dios te pida es porque Él ya te lo dio anticipadamente. Amén. Entonces dice la Escritura que nosotros hagamos esto cada vez que lo tengamos que hacer de buena gana. Por eso dice la Escritura también. Ok, estamos ahorita. Por tanto, considerad la bondad. Okay. Ajá, verso 17, ¿verdad? Ahora bien, es verdad que alguno. No, estamos bien. 12, ¿verdad? Sí, aquí está, muy bien. Luego dice el verso 9: el amor debe ser sin fingimiento. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y
honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense, dice, en la esperanza, dice, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que se alegran, alégrense, dice, con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Muy bien, ustedes han escuchado la palabra empatía. La palabra empatía, de donde viene la palabra empate. ¿Y cómo quedaron los equipos? Empatados, decimos, va. 1-1 o 2-2. Y ahí viene la palabra, de la palabra empatía. Empatía es como decir, te quiero ver en mis zapatos. Eso es lo que significa. Empatía es estar en los zapatos de otro, pues, en otra palabra. Cuando yo estoy sufriendo, nadie me entiende a menos que aquella persona haya pasado por lo mismo que yo estoy pasando. El otro día estaba alguien hablando de que había muerto un ser querido y le digo, yo te entiendo. Y me dice, ¿por qué me entiende? Porque yo enterré a mi madre, enterré a mi padre, enterré a mi hermano, enterré a mis 2 hermanas y yo sé lo que significa perder un ser querido. Entonces, si yo no hubiera pasado por eso, yo no lo entendiera. Entonces yo me pongo en empatía, yo me pongo en los zapatos del otro y lo entiendo. ¿Para qué? Para poder ayudarlo en su dolor y poder hacerle que sea mínima la carga. De esa manera, y si hay que ayudar económicamente, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Hay personas que no tienen ni para la caja y lloran no porque se murió el fulano, sino porque no les dejó ni para la caja. Entonces las alcaldías ahora, gracias a Dios que hay algunas alcaldías que regalan la caja para el muertito y hasta el pan y el café y los vasos desechables, ya no se aflige tanto. Pero ¿qué tal si la alcaldía no daba nada? Antes no daba nada. Entonces cuando eso sucede, la comunidad se pone en empatía con el doliente y dice, no, la hermana fulana está bien amolada, la quitaron el trabajo hace 2 meses, se le murió el esposo y mira, no tiene ni para la caja. El señor está muerto todavía en la camita ahí, en la tijera, y hay que ir a buscar la caja y no ha ido porque no tiene. ¿Qué tenemos que hacer? Multarnos todos y de ahora lo que sea, pero consigamos algo para ir a comprar la caja. Eso es empatía, cuando yo me pongo en los zapatos del otro. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es lo que dice la Escritura. O sea, usted póngase en esa posición y el amor tiene que ser sin fingimiento. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si un enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Bueno, la Biblia nos está diciendo y nos está dando permiso de tener enemigos. En cuanto dependa de ti, esté en paz con todos. Pero como no somos moneditas de oro para caerle bien a todos, como dice la canción mexicana, hay gente que a usted le cae mal de choto. Como dijo Salgado, de choto. Usted no hizo nada, pero le cae mal. Usted le dice buenos días, eran. Y usted no ha dicho nada, ni ha hecho nada. Pero dice, eran hasta que te encontré a ti. ¿Verdad? Entonces nosotros queremos ser amables con la gente y la gente no quiere. Entonces no es porque dependa de mí, depende de él. Pero a esa gente que dice la Biblia que si le puede hacer un bien, que le haga el bien. Si tiene sed, agarre el agua y dárselo. Si tiene hambre, déjele de comer. Si puede ayudarlo, ayúdelo. Pero de esa manera
es como dice la Escritura, que nosotros vamos a hacer que se avergüence. Y no solamente eso, sino que el Señor tome en cuenta eso que hacemos. Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 25, en el versículo 21. Dice Proverbios 25, 21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Y el Señor, de lo que dice, te lo recompensará. Si tú ayudas al que te ayuda, qué bien has hecho. Eso lo hace el mundo. El otro día veníamos para el culto y no me fijé en un hoyo, caí en un hoyo y había una varilla y me explotó la llanta. Y ya veníamos juntos con el tiempo. De la nada aparecieron dos jóvenes en una moto. Híjole, como está el tiempo, yo dije a saltarme bien. No, hombre, llegaron a quitarme la llanta, a arreglármela, pero en un 2x3 me la cambiaron. ¿Quién hace eso? Dios. ¿La estaba pidiendo yo? No. Pero son bendiciones que Dios las tiene ahí para dártelas en el momento más necesitado. Entonces nos damos cuenta que si nosotros actuamos de esa manera, Dios te va a bendecir y va a proveer para tus necesidades cuando tú más lo necesites. Un poquito atrás, en el libro de Éxodo capítulo 23, allá atrásito de donde estamos, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 23, verso 4, dice: si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Mire qué tremendo. Y eso es la ley, hermano, que era duro, ojo por ojo y diente por diente. Pero aún la ley, dice bien, tenemos leyes de justicia y de misericordia. Esta es una de esas leyes de justicia y misericordia. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo aunque sea de tu enemigo. Verso 5. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así, ayúdalo aunque sea de tu enemigo. No tuerza la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mire qué tremendo. Habían leyes justas y leyes de misericordia aún bajo la ley. Ahora bajo la gracia, que es mayor, tenemos que nosotros, hermanos, ese es mi enemigo. Cuando me pida algo en el desierto, vinagre le voy a dar. ¿Debemos de actuar así? No. Si tenemos que ayudar, aunque sea mi enemigo, aunque sea aquella persona que yo no le caigo bien, ayúdenlo. ¿Por qué? La recompensa la va a tener de parte de Dios. Cuando tú haces eso, te estás pareciendo a tu papá. ¿Y quién es nuestro papá? Nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es lindo cuando nosotros nos dejamos guiar por la Biblia y dejamos que la Biblia haya cabida dentro de nosotros. No paguéis a nadie mal por mal, antes bien vencer el mal con el bien. Que lo malo no te venza, sino que lo malo sea vencido por el bien. Acuérdese que cada árbol da frutos según su género. Un árbol, fíjese bien, bueno, da frutos buenos, pero un árbol malo da frutos malos. Que nosotros aprendamos a dar frutos buenos y no malos. ¿Por qué? Porque somos árbol bueno. Amén. Hermano, esta es la doctrina cristiana que nosotros debemos practicar. Es cada día nosotros vamos enfrentando a días peores, gente que usted no le va a caer bien, le va a hacer la vida imposible, pero usted no le pague de la misma manera. Usted demuestre que lo que hay dentro de usted es el amor de Cristo, es el amor de Dios, y eso es lo que va a dar. Cada uno de nosotros damos lo que tenemos. Cierto día llegó un señor a vivir a un vecindario que era hostil. El Señor limpió bien su casa, la pintó por dentro, por fuera, le puso jardines, le puso verjas y todo. Pero llegó el vecino y le fue a tirar un montón de basura en un canasto. Cuando él abrió la puerta, encontró en la puerta aquel montón de basura. Botó aquella basura, lavó el canasto y le puso de las mejores frutas que él tenía. Manzanas, uvas, peras, de todo. Le puso un papel bien bonito y le tocó la puerta y la dejó y se fue. Cuando el hombre salió, encontró aquel canasto lleno
de frutas. El hombre se fue detrás del otro y le dice, oye, ¿por qué me fuiste a dejar? Yo lo que te traje fue basura. Le dice, cada quien da de lo que abunda en su corazón. Y lo que hay en mi corazón no es basura. Lo que hay en mi corazón es bondad para ti. Que Dios te bendiga. Cerró la puerta y se fue. El hombre se quedó pensando y dijo, nunca más le voy a tirar basura a este hombre, porque eso que hizo lo venció. Pero ¿qué tal si él le va a tirar basura? O le va a llevar el perro que haga sus necesidades enfrente. Es una guerra que nunca se termina. Mire, hermano, nosotros limpiamos bien la casa, por dentro, por fuera, y los perros bandidos no se van a hacer más que enfrente de mi casa. En ninguna otra casa se hace, solo enfrente de mi casa. ¿Qué es lo que hago todas las mañanas? Salir y limpiar, lavar, echar arena. Y otra vez, porque son karatecas, expertos en esprayarme la pared. Voy y las lavo otra vez. Hermano, los perros no van a ser donde está sucio, va a ser donde está limpio. Hermano, y digo, qué barbaridad. No seamos como los perros. No ensuciemos lo que ya está limpio. Porque ellos son perros, nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Amados de mi alma, aprendamos, la naturaleza nos enseña cómo conducirnos. Vivamos conforme a esta ley y tu vida será mejor. Vivirás en alegría y en gratitud delante de Dios todos los días de tu vida hasta que Él te llame a su presencia. Amén. Puestos en pie, amados hermanos, vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza que Él nos ha dado en esta tarde. Padre, te damos gracias. Gracias por tus misericordias. Gracias por tus bondades, por tu amor infinito. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos, buen Dios, que nos lleves con tu bendición a casa. Bendice a cada uno de mis hermanos. Llévalos con tu gracia y con tu bondad. Reprende al devorador por amor de tu nombre y permite que podamos gozar cada día de tu gracia y de tu amor. Asimismo te pido por mis hermanos, Señor, que se quedaron en casa por diferentes razones. Bendícelos, Padre. Llénalos de tu gracia y de tu amor. Ayúdalos en sus necesidades y en sus luchas diarias. Padre, te pido que seas bendiciendo al pastor. Llévalo con tu bendición de regreso a casa. Bendice su viaje, prospéralo, Señor, en el camino y quita todo estorbo del camino. Te lo pedimos, te lo rogamos por Jesucristo, tu Hijo amado, a quien sea la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos los bendiga, amados hermanos, y nos vemos el miércoles, Dios mediante, a las 5 de la tarde para seguir con el estudio de Apocalipsis.